La terrible historia de Jack el Destripador. A mediados del siglo XIX, el East End de Londres tenía sobrepoblación y su nivel de calidad de vida era mísero. La situación empeoró con la proliferación de barrios de clase baja con notables índices de pobreza, violencia, alcoholismo y prostitución. Antes de los asesinatos, Whitechapel era asociado con casos de antisemitismo, racismo, delincuencia, disturbios y privación. Si bien la Policía Metropolitana de Londres imputó solo 5 asesinatos al mismo individuo, sus registros incluyeron 6 crímenes más que conformaron el expediente de Whitechapel. Entre 1887 y 1891, la prensa atribuyó otra serie de homicidios a Jack el Destripador, aunque existen discrepancias sobre este vínculo. Durante ese periodo, más de 3 agencias policiales de Londres se involucraron en la búsqueda del asesino. Era un carnicero, un barbero, un judío, o un paciente que había escapado de un manicomio. Diversas teorías surgieron. En una era con métodos forenses muy limitados, encontrar a Jack era comparable a buscar una aguja en un pajar. A lo largo de los años, se han realizado películas, canciones y obras de arte sobre él. Es, sin duda, el asesino más notorio de la historia. El caso es tan importante que incluso el FBI, desde el otro lado del Atlántico, lo investigó y elaboró un perfil de quien podría haber sido. Hay mucho por descubrir en esta historia, y en este episodio se explorarán todos los detalles del rastro de sangre que conmocionó al Londres victoriano, dejando una marca indeleble en la historia de Inglaterra. Aproximadamente en 1863, unos 25 años antes de la aparición de Jack el Destripador, nació Mary Jane Kelly en Limerick, Irlanda. Aunque se desconoce el nombre de sus padres, Mary decía que su familia gozaba de una moderada posición económica. En su juventud, Mary y su familia se trasladaron a Gales, donde, alrededor de los 16 años, contrajo matrimonio con un hombre llamado Davis. Lamentablemente, tras varios años de matrimonio, Davis falleció en un accidente en una mina. Tras quedar viuda, Mary decidió mudarse a Cardiff, la capital de Gales, donde empezó a dedicarse a la prostitución como medio de supervivencia. En 1884, Mary se trasladó a Londres, encontrando trabajo en una tabaquería en Chelsea. Luego, consiguió empleo como sirvienta en una pensión ubicada en Crispin Street, Spitalfields. Un año más tarde, se mudó al centro de Londres, donde una mujer francesa le ofreció un puesto en un burdel de alta categoría. Gracias a su belleza, pronto se hizo conocida, obteniendo riqueza que solía gastar en ropa y carruajes. A pesar de las dificultades que enfrentaba, Mary se las ingenió para disfrutar de una vida llena de lujos, aunque solo de manera temporal. En esa época conoció a Francis Craig, quien la convenció de irse a París con él. Aunque no se sintió a gusto en Francia, permaneció allí y adoptó el nombre de Mary Janet, viviendo con Craig, bajo ese alias. Sin embargo, su fortuna pronto comenzó a desmoronarse. En 1885, regresó a Londres y se instaló con una mujer llamada Bucky, en un alojamiento cerca de los London Docks. Durante ese tiempo, su consumo de alcohol aumentó considerablemente, y se decía que estaba siendo vigilada por el dueño de uno de los burdeles donde había trabajado. Poco después, conoció a la señora McCarthy y a su esposo John, quienes se convirtieron en sus caseros. En este punto, decidió cambiar nuevamente su identidad, adoptando el nombre de Mary McCarthy. Un año más tarde, en 1886, Mary inició relaciones con 2 hombres más. Ambos habitantes de las zonas más pobres de Londres. Su vida continuó en declive hasta que conoció a Joseph Barnett, un trabajador de 28 años en el mercado de pescado de Billingsgate. Más adelante, ese mismo año, Mary y Joseph empezaron a vivir juntos, mudándose varias veces hasta asentarse finalmente en una habitación en la parte trasera de Dorset Street en Spitalfields.
La habitación se localizaba en lo que era considerado el sector más peligroso de Londres, en el número 13 de Miller's Court, al que se accedía por un angosto callejón desde Dorset Street. Este espacio tenía un significado peculiar, ya que contenía una cama, 3 mesas y una silla. La vida de la joven pareja era tumultuosa. Julia Venturni, una vecina de Mary, recordó que en una ocasión, durante un episodio de borrachera, Mary rompió una ventana, la cual luego fue cubierta con abrigos para protegerse del frío de Londres. Otra vecina y amiga, Lizzie Albrook, observó que Mary parecía estar al borde del colapso emocional y deseaba regresar a Irlanda. Su infelicidad era evidente, especialmente cuando pasaba el tiempo cantando, en estado de ebriedad, canciones irlandesas que podían oírse en toda la vecindad. Esta melancólica personalidad le valió el apodo de Mary la Oscura. En julio de 1888, Joseph se quedó sin empleo, lo que llevó a Mary a reanudar la prostitución. Sus vivencias en las calles de Londres le otorgaron una fuerte empatía hacia otras trabajadoras sexuales y frecuentemente invitaba a sus compañeras a quedarse en su habitación para protegerlas del frío. Sin embargo, esta actitud generosa contribuyó a la ruptura de su relación con Joseph, quien se mudó a Bishopsgate. A pesar de la separación, seguía visitándola para ayudarla económicamente, y su última visita tuvo lugar el 8 de noviembre de 1888. Esa tarde, Mary fue vista jugando a las cartas con otros residentes y, posteriormente, en el pub Ten Bells junto a Elizabeth Foster. Más tarde, se le vio también disfrutando de unas copas con 2 amigas en el pub Horn of Plenty, cerca de su habitación en Dorset Street. Alrededor de las 11:45 de la noche, Mary Ann Cox, una trabajadora sexual de 31 años, observó a Mary volver a casa completamente ebria, acompañada por un hombre robusto y pelirrojo. Este hombre llevaba un sombrero de fieltro negro, tenía un bigote denso, la cara manchada y sostenía una cerveza. Pocos minutos después, Mary Ann escuchó a su vecina irlandesa cantando. La música continuó hasta la 1 de la mañana, y cuando Mary Ann regresó a su habitación, notó que Mary había dejado de cantar. Ian Carty, su antiguo casero, describió a Mary como una persona creativa y amante del arte, pero hizo hincapié en que, mientras estaba sobria, era tranquila, aunque al beber se convertía en una persona ruidosa. Curiosamente, meses antes de su descenso a los oscuros callejones de Londres, se la había visto pidiendo a Joseph Barnet que le leyera las noticias de un periódico, que hablaba sobre una serie de asesinatos conocidos como los de Whitechapel. Parece que Mary no sabía leer y que se enteró a través de Joseph de que un solo hombre estaba asesinando a mujeres en las calles de Londres. Quizás esta información la llevó a ofrecer refugio a algunas mujeres en su habitación, aunque no hay confirmación de que esta fuera la razón. Sin embargo, se establece una conexión simbólica entre Mary y el hombre que más tarde sería conocido como Jack el Destripador. Mientras la mente retorcida de Jack comenzaba su ola de asesinatos, Mary se encontraba en el punto más bajo y desesperado de su vida. Alrededor de la 1:30 de la madrugada del 3 de abril de 1888, Emma Elizabeth Smith fue atacada por un grupo de matones en Whitechapel Road. A pesar de sus intentos de escapar, la banda estaba lista para asaltarla. En la intersección de Wentworth Street y Brick Lane, la banda la despojó y la agredió de manera brutal. A pesar de las graves heridas, Emma logró levantarse y llegar a la casa de huéspedes en la que se alojaba, en George Street. Alrededor de las 5 de la mañana, fue atendida por una de las encargadas, Mary Russell, y otra inquilina, Annie Lee, quienes la trasladaron al Hospital de Londres. En el hospital, Emma relató el ataque, señalando que uno de los agresores era muy joven. Desafortunadamente, debido a la gravedad de sus lesiones, Emma falleció a las 9 de la mañana del día siguiente. Las autoridades fueron alertadas al día siguiente del fallecimiento de Emma, lo que dio inicio a una investigación oficial denominada Asesinato de Whitechapel. En ese momento, la policía tuvo dificultades para reunir información sobre el incidente, ya que las únicas pistas disponibles provenían de los testimonios de quienes estuvieron con Emma en sus últimos momentos.
Esto llevó al cierre del caso. El forense de Londres, Wim Baster, describió el ataque como algo imposible de concebir en términos de brutalidad y cobardía. El caso se presentó ante la Corte de Londres, donde se dictó un veredicto de asesinato premeditado. Este evento es notable porque marcó el inicio de una investigación que eventualmente abarcaría todos los casos relacionados con Jack el Destripador. Sin embargo, es muy poco probable que Jack estuviera implicado en este ataque en particular. En la madrugada del 7 de agosto de 1888, John Reeves encontró el cuerpo de una mujer tendido de espaldas en un extenso charco de sangre. El hallazgo se produjo en un bloque de apartamentos en George Yard. El doctor Timothy Killing, al examinar el cuerpo, determinó que la mujer estaba muerta en la escena. La víctima fue identificada posteriormente como Martha Tabram, de 39 años. Según el forense, había recibido aproximadamente 39 puñaladas en diversas partes del cuerpo, siendo el área del pecho la más afectada. Curiosamente, se observó que Martha había sido asesinada con 2 cuchillos diferentes, uno delgado y puntiagudo, y otro de al menos 15 centímetros de longitud. Las investigaciones no produjeron resultados y el caso fue cerrado con un veredicto de asesinato premeditado por una o más personas desconocidas. A finales de ese mes, un carretero llamado Charles Cross, mientras llevaba su carro al establo, se encontró con el cuerpo de una mujer que yacía frente a la puerta del establo. Eran alrededor de las 3:45 de la mañana y rápidamente se percató de que la garganta de la mujer había sido cortada de manera brutal. El caso fue asignado a la División J de la Policía Metropolitana, que tuvo dificultades para avanzar en la investigación. El forense reportó que la mujer presentaba 2 cortes en la garganta y que su abdomen había sido abierto con un instrumento afilado. Se encontraron múltiples heridas punzantes en el lado derecho de su abdomen. La mujer fue finalmente identificada como Mary Ann Nichols, de 43 años. En un principio, las investigaciones vinculaban el ataque a una pandilla local, pero un artículo del periódico The Star sugirió que un único asesino podía ser responsable de los ataques a Emma Elizabeth Smith y Martha Tabram. Esta conexión llevó a que los inspectores Frederica Berline, Henry Moore y Walter Andrews de la Oficina Central de la Policía Metropolitana fueran convocados. Hubo cierta resistencia inicial por parte del forense a establecer vínculos entre los crímenes, ya que creía que se habían utilizado diferentes armas en los ataques. Aunque surgieron teorías y sospechas, el caso permaneció estancado hasta el 8 de septiembre de 1888, cuando el cuerpo de Annie Chapman, de 47 años, fue hallado en el patio trasero de una casa en Ambury Street, en Whitechapel. Annie, una trabajadora sexual, vivía en Dorset Street. Las investigaciones revelaron que había pasado por Dorset Street alrededor de las 11:30 de la noche anterior. Su cuerpo mutilado fue descubierto por John Davis, quien corrió hacia 2 hombres que estaban fuera del pub Black Swan, gritando: «Hombres, vengan aquí. Debe haber sido asesinada una mujer». El alboroto llegó al inspector Chandler, de la División H, quien fue informado sobre el descubrimiento mientras se encontraba en la comisaría. En el lugar del hallazgo, el cirujano Buster Phillips declaró que la mujer había sido estrangulada y luego mutilada de manera brutal. La autopsia reveló que su garganta había sido cortada. Cerca del lugar donde se halló el cuerpo, se encontró un trozo de delantal de cuero, lo que llevó a los investigadores a indagar sobre John Pizer, apodado localmente como delantal de cuero. Sin embargo, su coartada fue suficientemente sólida para despejarlo de sospechas. Durante la investigación, una testigo llamada Elizabeth Long declaró haber visto a Annie conversando con un hombre al que describió como de aproximadamente 40 años, vestido con un abrigo y sombrero oscuros, y que parecía elegante. Elizabeth también lo identificó como judío. En ese momento, Whitechapel contaba con una considerable población judía, lo que complicaba la identificación del sospechoso. El cirujano Buster Phillips sugirió que el asesinato podría haber sido cometido por alguien con conocimientos en el uso de cuchillos. Otro testigo, Albert Kadosk, afirmó haber escuchado ruidos de una pelea proveniente del patio.
Cuando la información sobre la posible identidad judía del asesino llegó al Parlamento de Whitechapel, provocó importantes protestas. La insatisfacción con el trabajo policial llevó a los residentes a formar el Comité de Vigilancia de Whitechapel, liderado por George Lusk, quien ofreció recompensas significativas por cualquier información que condujera al arresto del culpable. El comité también contrató investigadores privados para ayudar en la indagación, pero no se lograron pistas o resultados relevantes. En este punto, la investigación policial se volvió confusa, ya que Robert Anderson, el jefe de la misma, había tomado una licencia médica. En respuesta, el comisionado Charles Warren designó al inspector jefe Donald Swanson para coordinar las investigaciones de la Policía Metropolitana. Este nuevo liderazgo produjo resultados rápidos, y aproximadamente 11 días después, Charles Ludwig fue arrestado bajo sospecha de estar implicado en los asesinatos. Para algunos, parecía que el asesino había sido detenido, pero un evento cambiaría esa percepción. El 27 de septiembre de 1888, la Agencia Central de Noticias recibió una carta titulada Querido Jefe. La misiva estaba firmada por alguien que se hacía llamar Jack el Destripador, quien asumía la responsabilidad de los recientes crímenes. Aunque la carta completa era demasiado extensa, su parte más inquietante decía: en mi próximo trabajo, cortaré las orejas de las damas y las enviaré a los oficiales de policía solo por diversión. Mantengan esta carta en secreto hasta que haga un poco más de trabajo. Luego, publíquenla de inmediato. Mi cuchillo está tan agradable y afilado que quiero empezar a trabajar de inmediato si tengo la oportunidad. Buena suerte. Atentamente, Jack el Destripador. En ese momento, el supuesto asesino se había autonombrado Jack el Destripador, un apodo que mancharía para siempre la historia criminal de Londres. Aún más alarmante, Jack cumplió su amenaza. A la 1 de la madrugada del 30 de septiembre de 1888, el cuerpo de Elizabeth Stride, una trabajadora sexual de 44 años, fue encontrado en lo que hoy se conoce como Enriquez Street en Whitechapel. Su garganta había sido cortada de manera violenta. El cuerpo fue descubierto por Louis James Schutz, quien hizo ruido al entrar en el patio, posiblemente interrumpiendo al asesino y evitando que realizara más mutilaciones en Elizabeth. Sin embargo, alrededor de 45 minutos después, el cuerpo de Catherine Eddowes, de 46 años, fue hallado en Mitre Square, Londres. Geográficamente, se estima que al asesino le habría tomado unos 15 minutos desplazarse desde el lugar del asesinato de Elizabeth hasta donde se encontró a Catherine. El rostro de Catherine estaba gravemente desfigurado, y su vientre abierto y órganos brutalmente dispersos a su alrededor. En los días siguientes a los asesinatos, varios expertos coincidieron en que el asesino poseía, sin duda, algún conocimiento sobre anatomía humana. Sin embargo, el cirujano George William Sequeira y el Dr. William Sedgwick Saunders, quienes estaban presentes durante la autopsia, no se mostraron de acuerdo con esta suposición. En este punto, los dos ataques habían ocurrido en lados opuestos de Londres, lo que llevó a que se asignara a otro detective al caso. Esto se citó más tarde como una de las causas de la confusión y la falta de coordinación en la recopilación de detalles esenciales sobre la pista del asesino. Horas después de los crímenes, a unos 500 metros de la escena, se encontró una inscripción en la pared cerca de una puerta que decía: "Los Hughes no son culpables de nada". El término Hughes fue interpretado como un error ortográfico de Jubelo, aludiendo a los judíos. La escritura fue borrada rápidamente para prevenir disturbios antisemitas. El testigo más relevante en este caso fue Joseph Lavende, quien afirmó haber visto a Catherine en compañía de un hombre descrito como de aproximadamente 30 años, con una gorra y un delgado bigote. Esta descripción coincidía con la de otro testigo que había visto al mismo hombre caminando con la víctima. A pesar de las pistas y de una investigación en curso, los residentes de Whitechapel continuaron criticando el progreso de las indagaciones. Esta presión llevó a que se ofreciera una recompensa de 59.000 libras por cualquier información que condujera a la captura del sospechoso. Hoy en día, esa cantidad equivale a aproximadamente $4 millones. Las autoridades también utilizaron sabuesos,
pero esta iniciativa resultó inútil debido a la variedad de olores en la zona urbana y al temor de que los perros pudieran ser envenenados por criminales locales. La falta de avances llevó a la recepción de otra carta de Jack. El 1 de octubre, los periódicos recibieron una carta titulada Soucy. Jackie, que decía: no estaba bromeando, querido viejo jefe. Cuando te di el aviso, escucharás sobre el trabajo de Soucy Jackie mañana. Doble evento esta vez. El número 1 falló un poco y no pude terminar de inmediato. No tuve tiempo de conseguir orejas para la policía. Curiosamente, la oreja de Catherine Edoves fue colocada simbólicamente junto a su cuerpo. Sin embargo, la carta fue sellada y entregada un día después de los asesinatos, lo que dejó su autenticidad en debate hasta el día de hoy. El 2 de octubre de 1888, se encontró un torso femenino en el sótano de una de las nuevas sedes en construcción de la Policía Metropolitana. Los periódicos vieron esto como un claro acto de provocación por parte del llamado Jack el Destripador. Hoy en día, este evento se conoce como el misterio de Beatle. Aunque nunca ha sido vinculado oficialmente a los crímenes de Jack, algunos creen que existe una conexión. En este punto del caso, Robert Anderson regresó de su licencia y retomó el liderazgo de la investigación. Luego, el 16 de octubre, George Lusk, jefe del Comité de Vigilancia de Whitechapel, recibió una carta titulada Desde el infierno. ¿Qué decía? Señor Lusk, le envío la mitad del riñón que tomé de una mujer y conservé para usted. La otra pieza la freí y comí. Estaba muy buena. Tal vez le envíe el cuchillo ensangrentado si espera un poco más. Firmado. Atrápame si puedes, señor Lusk. La caligrafía era diferente de las cartas anteriores, pero era mucho más macabra, ya que iba acompañada de un riñón humano preservado. Inicialmente, esta carta profundizó el misterio del caso. La diferencia en la caligrafía sugería la posibilidad de dos sospechosos o, en el peor de los casos, un imitador trabajando junto al perpetrador original. Hoy en día, esta nota se considera la más probable de haber sido escrita por el verdadero Jack. Esto se debe a la forma en que fue escrita, conteniendo varios errores gramaticales y borrones, lo que indicaba que el autor no estaba bien versado en la escritura. Más tarde, en octubre, el investigador principal, Robert Anderson, solicitó la opinión del cirujano policial Thomas Bond sobre las habilidades del asesino. Sin saberlo Bond, su evaluación se convertiría en uno de los primeros perfiles criminales reconocidos históricamente. Analizando los detalles de las mutilaciones de las víctimas, Bond informó: no hay duda de que todos los 5 asesinatos fueron cometidos por la misma persona. En los primeros 4 casos, las gargantas fueron cortadas de izquierda a derecha. En el último caso, es imposible determinar en qué dirección se hizo el corte fatal, pero se encontró la arteria principal del cuello seccionada en la pared cerca de donde estaba la cabeza de la mujer. Todas las circunstancias indican que la mujer estaba acostada cuando ocurrió el crimen y en todos los casos, la garganta fue lo primero que se cortó. Thomas Bond continuó describiendo al asesino como un hombre solitario con ataques periódicos de manía sádica y sexual. Además, hizo una observación notable al sugerir que el criminal podría padecer una condición mental patológica. Bond también señaló el curioso hecho de que las víctimas no habían sido objeto de agresiones sexuales. En su lugar, sus genitales habían sido mutilados y fueron dispuestas en posiciones sexualmente degradantes para exhibir sus heridas. En ese momento, los expertos discrepaban, afirmando que Jack el Destripador no obtenía placer sexual de sus ataques. Sin embargo, estudios modernos del FBI han demostrado que casi todos los criminales violentos están impulsados por la gratificación sexual, y probablemente Jack no era una excepción. Basándose en estas suposiciones, se interrogó a aproximadamente 76 carniceros. Incluso la reina Victoria especuló que el asesino podría ser un carnicero o un empleado que trabajaba en barcos de ganado. La proximidad de Whitechapel a los muelles de Londres, donde muchos barcos atracaban y partían, apoyaba esta teoría, pero no se encontraron pruebas sustanciales en esta dirección. A finales de octubre, más de 2.000 personas habían sido entrevistadas.
De estas, 300 fueron investigadas y 80 fueron arrestadas bajo sospecha. El telón de fondo de este horror era dramático. Estudiar el caso de Jack el Destripador nos lleva a un Londres con alrededor de 62 burdeles y miles de trabajadoras sexuales en la zona de Whitechapel. Gran parte de esto se debía a las tensiones sociales, ya que Inglaterra había recibido miles de inmigrantes irlandeses años antes. Además, en 1882, muchos judíos huían de Europa del Este buscando refugio en Inglaterra. Como resultado, Whitechapel estaba al borde de la implosión debido al hacinamiento. Estas condiciones sociales llevaron a un alcoholismo público generalizado, pobreza, prostitución y un aumento grotesco de la violencia contra las mujeres. Junto con los asesinatos de Jack, los delitos menores como robos y agresiones se dispararon. Toda la zona de Whitechapel se había convertido en un abismo aún más profundo de atrocidades y depravación. Aunque hemos descrito ya varios asesinatos, docenas de otras mujeres fueron encontradas en estados similares en todo Londres durante ese mismo periodo. La historia, los periódicos y las autoridades solo se centraron en unas pocas. Una de esas mujeres era la irlandesa conocida como Mary la Oscura o Mary Jane Kelly, que en este momento de la historia estaba a punto de caer víctima del mismo asesino. En las primeras horas del 8 de noviembre de 1888, Elizabeth Prater, que vivía en la habitación de arriba de Mary Jane Kelly, fue despertada por su gato caminando sobre ella. Se despertó entre las 3:30 y las 4 de la mañana y escuchó un extraño gemido proveniente de la habitación de abajo. Más tarde, Elizabeth diría que no investigó el ruido porque esos gemidos eran comunes en el vecindario. Otra vecina, Sarah Lewis, también escuchó el gemido mezclado con un grito, pero le prestó poca atención. En la mañana del 9 de noviembre, el antiguo casero de Mary, John McCarthy, envió a Thomas Bowie a su habitación en Dorset Street para cobrar el alquiler. Según las fuentes, Mary tenía 6 meses de retraso en el pago. Alrededor de las 10:45 de la mañana, Thomas llamó a la puerta de Mary varias veces sin obtener respuesta. Decidió entonces asomarse por la ventana rota. Al mover la ropa que cubría el agujero, Thomas se encontró con una escena grotesca. Descubrió el cuerpo brutalmente mutilado de Mary Jane Kelly. Thomas corrió de regreso a la residencia de John McCarthy y le informó lo que había visto, y ambos se dirigieron a la comisaría de policía, donde Thomas apenas pudo relatar lo que había encontrado. Todo lo que el investigador Walter Beck pudo entender fue Jack el Destripador. Walter decidió acompañar a Thomas a la habitación y fue testigo de la horrenda escena. Luego llamó al cirujano George Buster Phillips. Poco después, la mayoría de los altos funcionarios de las diversas divisiones de Londres se reunieron en la escena, incluyendo a Robert Anderson de la Policía Metropolitana. La presencia de todos estos altos funcionarios atrajo a una multitud de personas a Dorset Street, ansiosas por ver lo que había sucedido. Entre la multitud, muchos estaban indignados por el crimen. Jack el Destripador había atacado de nuevo, y esta vez con una brutalidad aún mayor. La puerta de la habitación fue derribada a la 1:30 de la tarde. Dentro, los investigadores notaron que la chimenea ardía intensamente. En las llamas, podían ver ropa de mujer siendo consumida. El inspector Frederick Aberlane creía que el asesino había usado la ropa de Mary para avivar el fuego, iluminando la habitación mientras llevaba a cabo su espantoso trabajo. Después de que el cuerpo fue retirado, Joseph Barnett y John McCarthy fueron los únicos que pudieron identificar positivamente que era Mary. La autopsia de la mujer tomó aproximadamente 2 horas y media. Thomas Bond y George Buster Phillips realizaron el examen. El informe que elaboraron es perturbador. La causa de la muerte fue descrita como un corte profundo en la garganta. Sin embargo, el aspecto más horripilante fueron las mutilaciones post-mortem. La zona abdominal había sido completamente vaciada y su rostro presentaba numerosos cortes irregulares. Es casi imposible describir todas las lesiones. Los crímenes cometidos por Jack el Destripador dirigieron la atención hacia el bajo nivel de calidad de vida imperante en el East End de Londres en aquellos años, ocasionado por sus barrios bajos superpoblados e insalubres. Si bien varios de estos barrios fueron desalojados y demolidos,
Todavía se preservan algunas de sus calles y edificaciones que suelen ser visitados por turistas interesados en el mito del Destripador. La alegoría del Destripador como una figura fantasmagórica o monstruosa pasó a convertirse en el coco de los niños, inmediatamente después de los asesinatos. En los años 1920 y 1930 era representado en el cine como un misterioso hombre vestido de forma ordinaria que atacaba a gente despreocupada. Mientras que en la década de 1960 era el símbolo de una aristocracia nociva, mediante la personificación de un noble con sombrero de copa, que representaba a las clases bajas explotadas por el establishment, conocido como la clase dominante o élite que ostenta el poder en una nación. Hay quienes sostienen que era varios asesinos que buscaban exterminar brutalmente a las trabajadoras sexuales, o que eran investigadores y estudiantes de anatomía y medicina, lo cual no dejan de ser imaginación y fantasía del cine y la literatura. Fueron muchos los sospechosos acusados y encarcelados por ser el Destripador, pero parece que nunca se supo realmente quién era el verdadero asesino, quien al parecer tenía entre 20 o 30 años. Según el perfil que realizó el FBI, Jack venía de un hogar con una mamá de carácter fuerte y un padre débil o ausente. Es muy posible que su madre bebiera licor en exceso, lo que originaría el estar en compañía de muchos hombres. Esto conllevaría a que Jack no recibió contacto con ningún modelo estable de cuidado o formación correcta de un adulto y como resultado le da un aislamiento social. Puede ser que en sus años de adolescencia tenía prácticas aterradoras como prender fuego a animales o golpearlos brutalmente hasta matarlos. Su odio por las trabajadoras sexuales puede ser por la vida que llevaba su madre y aunque existe la posibilidad de que él las frecuentaba, debió haber resultado contaminado por una enfermedad de transmisión sexual. Dadas las precarias condiciones de esa época y la casi nula protección existente en ese entonces para dichas prácticas, lo que desencadenó su odio y su sadismo para cometer esas atrocidades. Entonces, ¿nunca se pudo establecer la verdadera identidad de Jack el Destripador? Cuéntanos tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte y activar notificaciones para más contenido. Hasta la próxima.